El primer café en cooperativa es presentado por Seguros de Vida con Futuro, Helicard, nutre tu movilidad, Chile Tour Copec 2017, la guía para conocer Chile, y Postgrados Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido a Pensar. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Romaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 22 grados la temperatura actual, 26 la máxima que se espera. 36, es que es increíble eso. 36 la máxima que se espera para hoy en Santiago. En Temuco la máxima será de 25, en Puerto Montt 17, en Iquique 26, en Copiapó 31. O sea, nadie iguala. Hasta Rancagua tendrá 34 máxima. La temperatura más alta entonces de esta jornada se dará en la capital con 36. En el primer café. No, ya noté que el ambiente viene, pero así como de una paz, de una tibieza. ¿Ah? Ya estamos con Jorge Correa Sutil. ¿Cómo está, don Jorge? Muy buenos días, doña Cecilia. Clarisa Hardy, presidenta de la Fundación Dialoga. Buenos días. Socialista, ¿verdad? Siempre me confundo. Sigo siéndolo, ¿Sí? Ya. sí. Me lo preguntaste el programa hace 2 semanas atrás. Claro, también. no, sí, está bien. ¿Registrada Clarisa Hardy o no? Eso. Refichada. ¿Sí? ¿Cuota al día? Pero ¿saben lo ¿Cuota más, al día o no? lo más interesante? No contesta, nadie Perdón. paga la cuota en los partidos. ¿Qué preguntas qué? ¿Cuota al día? No es una exigencia. No es una No paga exigencia. cuota ya. No, pero lo más interesante del refichaje es que cerca del 80% de los refichados en el Partido Socialista no son sus militantes tradicionales, son todos nuevos. Eso es bien interesante. Ah, mira, increíble. Estamos En también estos con tiempos, sí. Jaime Mañalich. No sé en qué partido está. En ninguno. En ninguno. Independiente. El partido piñerista que todavía no existe, pero ya va a existir. El piñerismo. ¿Ah? ¿Cómo está, doctor? Estupendamente bien. Qué bueno. Recomendándole a la gente que tome mucha agüita A hoy ver. día para no sufrir las consecuencias del calor que tú mencionabas. A ver, eso, doctor, díganos algo más. Todo lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, insisto, es tomar agüita y hacerle quita al solcito nomás. Ya. ¿Cuáles Nada son más. los riesgos con estas altas temperaturas? ¿Quién? ¿Los adultos mayores? ¿Los El niños? riesgo es para los adultos mayores sobre todo. Y es lo que pasa en los países donde ha ocurrido estas ondas de calor tan fuertes que los viejitos se mueren. Sí. Porque no se hidratan adecuadamente, porque tienen otras enfermedades que se descompensan. Pero volvamos al primer café. Pucha, que quería, Pero oiga, ocupó este tratamiento No, de es que adultos quería- mayores. Oye, queríamos una consulta gratis del Claro. doctor Mañalich, ¿no es cierto? Ya. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cuánto influyó la dictadura en la música que se escuchó en Santiago de 1980? En mi ciudad se llama la investigación del académico Juan Pablo González, que se presenta como parte de la revista musical chilena, que se lanza hoy en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, posgrados, Universidad Alberto Hurtado. Nada podía haber más triste que la música en esa época y nos íbamos a las peñas con unos ponchos, entre Sí. más oscuro mejor. ¿Eh? Pero jugó un rol muy importante. Muy importante, pero era muy triste. Canalizador de tantas Sí. emociones, tantos pensamientos, víctimas de la censura, se crearon canciones inolvidables, Así es. ¿no? ¿Usted también ahí iba a las peñas, Jaime Mañalich? Sí, yo soy más joven, entonces, pero me acuerdo que... ya. Bueno, Por eso tenemos- que no va- Tratando de sacar ventaja. Por eso que no barata. vas a tomar agua en todo el día, tú. Ya, no sé con qué quieren comenzar. Estábamos discutiendo antes, no discutiendo, tratando de entender, ¿cierto, Jorge? Esto de lo que declaró ayer el superintendente de Valores y Seguro en la comisión de la Cámara, que está
investigando el tema de las inversiones de las empresas Sebastián Piñera, en la empresa Exalmar, en Perú, etcétera, en fin. Y el superintendente de Valores y Seguros dijo que ese fideicomiso ciego al cual se acogió Sebastián Piñera no tenía validez, ya que contradecía las leyes actuales. Es decir, lo que el presidente Piñera hizo fue de voluntad propia, pero si lo ponemos los términos según cómo se aplica, como debe ser según la ley actual, en realidad no tiene validez, porque permite al mandante conocer las inversiones. Salto al tiro yo. Sí, salto al tiro, resorte. Jaime Mañana. Yo creo que ya tenemos en esta comisión tan sui generis la declaración del director de Impuestos Internos, donde mencionó que él no veía, a pesar de ser citado como testigo de cargo, no veía ningún conflicto y ninguna falta desde el punto de vista tributario a las inversiones que Exalmar o Bancar, en su caso, que había hecho Bancar en Exalmar. Aparece ahora el superintendente de Valores y Seguros con una declaración sumamente curiosa, y es que a la luz de una ley dictada con posterioridad a la voluntad del expresidente Piñera de ordenar sus inversiones, él juzga lo que ocurrió retrospectivamente de acuerdo a una ley. Le preguntan si eso es realmente fideicomiso ciego o algo así. Dijo, bueno, según la ley que lo actual, no, porque, y además una cosa son las inversiones, ¿no? Y otra cosa son los impuestos. No, yo quiero insistir en que la declaración del señor superintendente es tendenciosa y tramposa, por cuanto, insisto, hace un juicio retrospectivo con una figura jurídica reciente. Evidentemente habría sido mucho mejor que una ley formal de fideicomiso ciego existiera mucho antes. Se está haciendo mucha presión para que ahora exista una ley en forma, tanto para inversiones en el país, en el territorio nacional, como en el extranjero. El Ejecutivo ha sido renuente a avanzar en esa legislación por razones evidentemente políticas, pero insisto, lo del superintendente ayer es un poquito raro. Sí, a ver, Clarisa Hardy. Bueno, primero, efectivamente, no es que él induzca la conversación o estos juicios, sino que él es interrogado por la comisión respectiva. Pero podría haber respondido bien, ¿para qué va a responder mal? Es que respondió con apego a una caracterización legal. Él en ningún momento dice que actuó ilegalmente. Él simplemente dice que se usó de manera eufemística una iniciativa voluntaria. ¿Usó la palabra eufemística, perdón? No, pero si tú escuchas la intervención, lo que se señala es que la denominación fideicomiso ciego no corresponde a lo que son los fideicomisos ciegos, que era una denominación voluntaria, porque no existía ley. Por lo tanto, aquí no hay un juicio legal, hay un juicio de no haber sido explícito, probablemente el expresidente Piñera, en decir, hice este acto voluntario, la verdad es que podía no ser ciego, porque si yo quería... Podría no haberlo hecho también. Bueno, de hecho no lo dijo, y en lo que aparece ahora es que él siempre se refiere, yo de manera voluntaria suscribí un fideicomiso ciego, y lo que ahora aparece a la luz, para los que estamos recién informándonos por esta evidencia, es que él delegaba la administración de las inversiones, pero podía requerir información sobre el resultado de estas decisiones. Claro, el mandato no tenía validez jurídica, entonces la superintendencia ordenó a las partes corregir y adecuar esa cláusula ahora para que pudiera ajustarse a la ley. Y eso es lo que explicó entonces el superintendente. Y así se adecuó el documento, que quedó como un contrato de administración de inversiones enmarcado en la ley, que obligaba a la Reinvial a informar de sus resultados si es que Piñera así lo solicitaba. Bueno, esto generó todo un tole-tole ayer en la Cámara, en la comisión, y el diputado de CEFO Chaín, que es el presidente de la comisión investigadora, acusó engaño del exmandatario al haber hablado permanentemente de un fideicomiso ciego que no era tal. Y Nicolás Monkever enfatizó en la disposición de Piñera por desprenderse de la administración de sus negocios. Bueno, ahí está el tema. Jorge siempre le toca este asunto, justo los jueves. Y te mira con cara de decir que no quiere hablar. Cecilia, estamos en campaña, pero tratemos de informar a la audiencia. Primero,
el negocio que está bajo investigación, esto es la compra de las acciones de Exalmar, se realiza, hasta donde yo entiendo, por los fondos de Sebastián Piñera que se encuentran en el extranjero. Estos no habían sido entregados en un fideicomiso, que para que la audiencia nos entienda, es un modo de delegar la administración de los bienes. Hasta donde yo entiendo, Exalmar tiene que ver con las platas de afuera, y las platas de afuera nunca han estado en un fideicomiso, por lo tanto a mí me parece que la pregunta es impertinente, la respuesta es impertinente, no tiene nada que ver con el problema de Exalmar. Hasta donde entiendo también, el fideicomiso que Sebastián Piñera realizó para sus inversiones en Chile y no en el extranjero, era un mandato de administración que, por lo que entiendo de la respuesta del superintendente, se hizo, antes de la ley de fideicomiso, de manera voluntaria, y no era ciego, o sea, el mandatario, Sebastián Piñera en este caso, podía preguntar por las inversiones que iban haciendo. No es que no delegara a la administración, pero podía pedir cuenta, como puede hacer normalmente la gente que le encarga sus negocios a otro. Por lo tanto, no era ciego el fideicomiso que se constituyó. Y ahora lo que la ley aprobada con posterioridad a esa delegación que hizo Piñera, obliga a que sea ciego, o sea, el que entrega la delegación de sus negocios no puede, legalmente no puede, le está prohibido preguntar dónde le invirtieron las platas. Pero yo eso entiendo yo que son los hechos. En el Jaime punto, porque en mérito de lo dicho y declarado, el presidente ha dicho que él no sabía de estas inversiones, no preguntaba por estas inversiones. De hecho, dijo que él encontraba imprudente lo que se había hecho. Y en resumen, aquí hay una voluntad concreta de alguien que dice, aquí hay un tema que no se ha resuelto jurídicamente, que he tratado que se resuelta a través de una ley y que yo avanzo y voy a seguir avanzando para que esto quede resuelto de la mejor forma posible. Lo que dijo el diputado Fuachaín es bastante grave, porque él dijo no solamente era tuerto, sino que no veía nada ese fideicomiso. Le vamos a preguntar al aire al diputado Chaín brevemente que nos explique qué es lo que dijo justamente el superintendente para despejar esto, porque empiezan, ¿no es cierto? Y empieza a hablarse de campaña sucia, etcétera. ¿Está en línea el diputado? ¿Todavía no? Bueno, y se habló del el terminal Bloomberg que tenía en el escritorio y todo lo demás. Como bien dice Jorge Correa Sutil, estamos en campaña. ¿Ustedes creen que de acá en adelante todo lo que salga y todo lo que se pueda decir de uno y otro se puede interpretar como campaña sucia? A ver, no, el punto es que cuando está en campaña no se trata de campaña sucia, es que todos los flancos abiertos en el clima que tenemos de desconfianza, de legitimación de los liderazgos, etcétera, digamos, para qué abundar en algo que hemos conversado todo el año 2016 y el 15 en esta mesa, implican las mayores transparencias posibles en todos estos ámbitos, porque si algo ha perjudicado la credibilidad en la política es la colusión entre dinero y política. Y por lo tanto va a estar sometido evidentemente el expresidente Piñera y cualquier otra persona en la política en estas materias. Diputado Fuachaín, y puedo agregar una cosa nada más. Jorge. Por suerte, bendito sea, bendita desconfianza. Diputado Fuachaín, a ver si usted nos puede explicar brevemente, aclarar qué es lo que dijo el superintendente de Valores. El fideicomiso que hizo Sebastián Piñera lo hizo bajo las normas que no eran lo de la ley actual. Ese es el asunto. No, por cierto, lo hizo bajo las normas antiguas porque la ley actual no estaba vigente, pero lo que siempre dijo el expresidente Piñera es que él, al haber constituido este fideicomiso, este mandato de administración, no tenía cómo conocer lo que ocurría con sus inversiones, tanto en Chile como en el extranjero, y especialmente en Chile. Pero lo que dijo ayer el superintendente fue desmentir categóricamente aquello, porque es cierto que el primer borrador de mandato que se envió contenía una cláusula con esas características. Sin embargo, como existía una circular vigente que establecía no solo el derecho del mandante, en este caso Sebastián Piñera, de ser informado, sino que la obligación del mandatario, del administrador, del intermediario, de informar efectivamente al mandante, se tuvo que adecuar y se modificó después ese contrato, se estableció el derecho de Sebastián Piñera de saber, pero además la obligación de los administradores de su patrimonio de entregarles información. Por lo tanto, todo lo que hemos oído durante este tiempo, de que
Sebastián Piñera no sabía nada de lo que ocurría con sus inversiones, la verdad es que es absolutamente falso, porque no solo tenía el derecho a saber, sino que tenía la obligación de ser informado por parte del administrador. Eso fue lo que dijo de manera muy clara y categórica el superintendente de Valores. Pero además, yo creo que después de haber escuchado al director del Servicio de Impuestos Internos y al superintendente de Valores, nos queda claro además que el modus operandi de Sebastián Piñera en su empresa era tratar de evitar absolutamente cualquier fiscalización o control. Por eso que las estructuras societarias eran o de sociedades de responsabilidad limitada o sociedades anónimas cerradas, para no tener control de la superintendencia de Valores y Seguros. Y por eso es que después, ¿no es cierto?, sacaba sus recursos, su dinero fuera del país a sociedades con domicilio en las vírgenes británicas, porque en ese momento, no ahora, pero en ese momento el Servicio de Impuestos Internos no tenía ninguna capacidad de fiscalizar lo que ocurría ni la renta que generaban esos ingresos y por lo tanto menos aún de poder cobrar los impuestos correspondientes. ¿Alguna duda, Jaime Mañalich? No. Jorge Correa Sutil, ¿les quedó claro? Solo saludar a mi camarada Fachaí. Ya, pero quedó claro, Clarisa. Sí, absolutamente. Ya, gracias, diputado. Sí, que le vaya muy bien, muchas gracias. Adiós. Bueno, ahí está la precisión del presidente de la comisión investigadora. Jaime Mañalich, toma nota. Sí, yo creo que el diputado Chaín extrapola, va más allá de lo dicho por el superintendente. ¿Y por qué no le dijo a él, pues? Porque él no está invitado al programa. Ya. Y estamos aquí nosotros. Y en ese contexto quiero resaltar que aquí ha habido un compromiso voluntario del presidente de hacer claro, y él ha dicho que él no conocía esas inversiones. Y bueno, la justicia tendrá que averiguar, la comisión está para eso, y es lamentable que haya un prejuicio de esta magnitud para tratar de conducir o de releer los testimonios que se dan en la comisión tratando de ensuciar una campaña. Esa es la verdad. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo, decía, según lo que firmó Sebastián Piñera, establecía que el que administraba los bienes tenía la obligación de informarle al mandante. Lo que tuvo Piñera, pero más allá de más cerca del más allá de las palabras, Jorge. Jaime, y tu crítica al diputado Chaín, lo cierto es que lo que nos informan estos antecedentes es que el fideicomiso constituido para Chile, que nada tiene que hacer con Exalmar, no era ciego. No, podía mirarse. Lo que se nos no era obligación mirarlo, pero podía mirar. Pero no solamente eso, sino que tenía obligación de informarle. Sí le pedían información, tenía la obligación de informar. Pero el mandante, o sea, el dueño de los negocios, o sea, Piñera, no tenía la obligación de consultar. Y él dijo que no había consultado, digamos. Así es. Ya, Jaime, está bien, Jaime, pero podía ir a mirar. Pero Jaime, tú no tenía un velo transparente, llamémoslo así, o una cortina que podía abrir. Yo creo, Jorge, Clarisa, que el punto esencial acá es que evidentemente hay una falencia jurídica legislativa que hay que corregir, porque esta situación pero ya se corrigió, pues, Jaime. No para las aún exteriores. mejor para las inversiones en el exterior extranjero. Porque tenemos un candidato que es muy rico. Tenemos que ajustarnos a eso, dices tú. Está bien, yo creo que tenemos que ajustarnos yo a creo eso. que todos los candidatos tienen que hacer una declaración de intereses y puede haber sorpresas en otros candidatos también. Y el límite, el umbral para hacer estas gestiones de fideicomiso ciego obligados por ley con normativas fiscalizables es una necesidad país. Está bien. Porque de lo contrario, ¿no es cierto?, el día de Podemos mañana... terminar como Trump. No se pronuncia, muy bien. Pero Jaime, tú tienes que convenir, más allá de que comparto contigo, como tú lo describes, y como decía además Jorge, bienvenida a las exigencias de fiscalización que hacen los ciudadanos, que no basta con que cualquier persona, incluido el expresidente, diga yo no sabía. Y que ni la actual presidenta tampoco. Por eso, y ella ha sido emplazada permanentemente. Sí. Entonces tienes que asumir que aún si el expresidente señaló yo no sabía o no preguntaba, quede legítimamente la duda. Y entonces la interrogante que queda es por qué no se despejó a lo largo de este periodo. En realidad puse mis platas en administración de terceros, pude haber sabido de la información si él se hubiera anticipado, nunca la solicité, tendría mucho más credibilidad que te enteres de pronto de que existía esta cláusula explícita que se podía ver. Nosotros pensábamos que por ningún motivo se podía. Entonces, todo esto genera, yo comparto contigo que hoy día la ley tiene que ser tajante, pero dado que se ha jugado con la voluntariedad antes de la ley y la necesidad de generar credibilidad, es que cuanta más verdad diga un líder político,
más creíbles vuelven a ser los liderazgos. Pero es necesario, y yo creo que ese es el consenso constructivo Jaime de Mañalich. este primer café, que es necesaria una legislación. Sí, absolutamente. Porque nuestra política, y lo vimos en la última encuesta CEP, los partidos, los dirigentes, están en un cuestionamiento, bendito, bendecido, como dices tú, bienvenido, no sé qué palabra usaste, pero se necesita legislar, porque si no la calidad de nuestra política sigue siendo de trinchera, de yo creí, tú dijiste, no es cierto, lo que acabamos de escuchar a Fuachain. Bueno, otro tema tiene que ver la situación en la Araucanía, el inserto de la SOFOFA, las críticas que eso ha suscitado, el ministro del Interior que va a tener que ir, ¿no es cierto?, al Congreso a dar las explicaciones del caso. Es un tanto desproporcionado, dijo el ministro del Interior, el lenguaje que usaron en el inserto solo puede traer incertidumbre. Esto de que no existe el Estado de Derecho, esa es la frase más polémica, ¿no es así, Jorge? Sin duda. Y el hecho de que como el ministro del Interior va a estar en calidad de presidente de la República, ¿qué pasa en ese caso? Vicepresidente de la República, digo. No parece razonable, porque si van a interpelar al ministro del Interior, quien está actuando como ministro del Interior esos días es Mahmoud Alewi, y por lo tanto es él el que debiera ser interrogado. Así que yo creo que van a ponerse de acuerdo en modificar la fecha para evitar ese problema. Ahora, ¿pero qué opinión tiene del inserto, Jorge? Dos opiniones o tres opiniones. El primero, quisiera distinguir el tema de la violencia en la Araucanía, de la medida cautelar de la Machi Linconao y de la posición que tomó el gobierno en ese juicio. Y el tercero es el tono de la SOFOFA, digamos. Yo creo que el problema de la violencia en la Araucanía es un problema agudísimo. El Estado de Derecho no es una cosa que aparezca o desaparezca, digamos, que sea binaria, que sea negro o blanco. Hay un porcentaje de todo delito y de todo delito violento que quede impune, digamos, y uno no dice que se acabó el Estado de Derecho por eso. Ahora, hay niveles de impunidad, particularmente de delitos que se expanden y que son violentos, que causan una legítima preocupación en la ciudadanía, que causan angustia y que causan temor. Y estos delitos tienen por objeto provocar temor en la población. Yo de eso no tengo duda alguna, lo están logrando. Y por lo tanto a mí me parece que el gobierno está bien interpelado, no uso la palabra en el sentido técnico, no digo que el ministro del Interior esté bien interpelado, pero digo que el gobierno está bien interpelado por una población que angustiada le pide, le solicita y le ruega que haya mayor eficacia en las labores de investigación. Ahora, las labores de investigación son llevadas a cabo por órganos que no son el gobierno, son las fiscalías y son carabineros. Y carabineros, claro, depende del gobierno. Pero me parece a mí que la responsabilidad del gobierno es doble. Por una parte, tiene la obligación de dirigir y de coordinar labores de inteligencia destinadas a destruir a abatir, a desarmar a los grupos violentos. Y la segunda es dotar a las fiscalías y a carabineros de todos los recursos necesarios para lograrlo. Y aquí hay un problema serio y que tenemos que enfrentarlo. No me gusta el tono de la SOFOFA. El fin del Estado de Derecho es una frase alarmista. Ya no impera el Estado de Derecho. Claro, es una frase alarmista, es una frase confrontacional, es una frase que solo va a sacar palabras inadecuadas del otro lado también, y ya las está sacando. Y que yo creo que no ayuda, digamos, pero claro, expresa, creo yo, una preocupación, un malestar que en la región es muy fuerte y es muy justificado. Me parece a mí, y lo dijimos la semana pasada, que el gobierno cometió un error serio en la actitud que tuvo hacia la Machi Linconao. A través del intendente. A través de la visita del intendente y a través del lugar donde se sentó el abogado del gobierno. Las cosas simbólicas tienen mucha fuerza, y la explicación bastante pueril, creo yo, torpe, de decir, mire, es que no había espacio porque ya habían otros 3 sentados, yo soy abogado, litigo, voy a alegar con frecuencia, y uno puede sentarse atrás y después tomar el asiento de adelante cuando terminan de alegar los otros. Y estaba ¿Cuál sería el objetivo de sentarse al lado del abogado de la defensa? Tenía un simbolismo político, tenía el simbolismo jurídico de aquí estoy yo, esto es lo que voy a hacer, voy a defender la medida que se está haciendo.
A mí me habría parecido más prudente, Ya. no sé exactamente las palabras que usó el abogado y eso sería conveniente saberlo, pero el hecho de sentarse allí, el hecho de haber ido a alegar, porque si yo no habría estado en contra de que del cambio de la sustitución de la medida cautelar de prisión por la de arresto domiciliario. Me parece que se trata de una mujer de una cierta edad, su responsabilidad todavía tiene grados importantes de confusión, etcétera. Entonces, podría el gobierno no haber ido a alegar. Pero haber ido a alegar sentado al lado de la defensa de la Machi Linconado después de una visita del intendente, me parece que el gobierno tomó partido en una cosa en la cual el único partido que puede tomar es la investigación, la verdad y es la no impunidad. La vocera dijo que siempre el gobierno debe enviar en estos casos, porque es querellante, en fin, y porque le preocupa el tema de que estaba en huelga de hambre, un abogado, ¿no? Me tocó estar justamente en el programa de Estado Nacional en donde la vocera se refirió a este tema. Exactamente, Hay dos dimensiones. Uno, fue explícita la condena a este brutal asesinato de la familia del matrimonio Luxinger. Eso fue tajante. Dos, señalar de que ellos están obligados a mantener la querella y por lo tanto a ser parte de este juicio. Y tres, apeló a la comprensión de que lo que estaba en juego para el gobierno era el riesgo de vida vital que tenía la Machi. Agrego algo que ha dicho el expresidente Lagos también, que una mujer esté durante 9 meses con esta cautelar dentro de la prisión es excesiva y que por lo tanto había comprensiblemente una preocupación por la posibilidad de que pudiera alterar el arresto en prisión por el domicilio. Y agrego algo más, algo que habla muy bien de los hijos de Luxinger. A mí me tocó, no sé si ustedes lo vieron, en una entrevista en la televisión, él señaló que si había riesgo de vida, él estaba disponible a entender que hubiera cambio. De modo que yo pondría en esto, y con esto quiero terminar, creo que la SOFOFA en ese sentido es extemporáneo, no solo por lo que señala Jorge Correa, no serían los únicos casos que han dilatado las soluciones y generan incertidumbre, sino porque además hace un análisis equivocado. Él señala que siguen los problemas de pobreza y no ha entendido que el problema mapuche en la región de la Araucanía no es un problema económico o socioeconómico, que obviamente lo es la región de mayor concentración de pobreza del país, es un problema político que requiere respuestas políticas. Necesitamos resolver constitucionalmente las representaciones, etcétera. Es mucho más complejo que la manera en que lo redujo a la SOFOFA el tema en la Araucanía. Sí, Jaime Mañalich. Sí, yo creo que aquí hay dos niveles de conversación. Uno es puntual respecto o focalizado en la Machi Linconado, en la que evidentemente en un gobierno que está muy debilitado desde el punto de vista de su autoridad y su prestancia política, ella lo pone en jaque mate con una huelga de hambre que era de verdad. Ella estaba en riesgo por esta situación y evidentemente el gobierno no es capaz de tolerar esa coerción y tiene que hacer gestiones incluso contradiciendo o en contrario de lo que está orando la intendencia local, mandando un abogado poco preparado en el caso particular para defender y levantar la medida cautelar de prisión preventiva de la Machi. Ese es un mundo, un problema. La huelga de hambre como manifestación política es todo un caso y no lo vamos a analizar. También el gobierno anterior tocó, nosotros tuvimos 34 comuneros mapuche en huelga de hambre y fue una situación extraordinariamente difícil que a mí me tocó vivir personalmente. Ahora, el tema mayúsculo, mayor, ¿no es cierto?, que se tiende a confundir, es el diagnóstico de lo que está ocurriendo en la Araucanía. Claro. Y evidentemente ha habido una espiral de violencia creciente que hace pensar que no hay una voluntad ni una autoridad local que esté dispuesta a controlar esta situación y a poner orden, y se hacen expresiones que son provocativas, como esta de que no hay un Estado de Derecho o lo que fuera,
pero yo creo que se pone en la agenda que hay que reflexionar de qué es lo que está pasando allí y cuál es lo que vamos a hacer como país para tratar de resolverlo, porque el camino que tenemos en este momento es bastante complicado. Hay agentes e intereses extranjeros presentes en la Araucanía, hay agitadores extranjeros. Es realmente cierto que los intereses que están en juego ahí no solo son los del pueblo mapuche, sino que hay otros intereses. Es cierto que hay una interacción muy fuerte entre gente del pueblo mapuche, utilizando la causa mapuche desde Argentina y Chile en un libre tránsito, ¿no es cierto?, de activistas. Yo creo que son temas que hay que levantar la mirada y tratar de analizarlo y tratar de dar una respuesta que en realidad hoy día no tenemos. Lo que hemos hecho hasta hoy día como política de Estado en relación al pueblo mapuche está fracasando, y está fracasando gravemente, dejando toda una zona del país en realidad como un extraterritorio. Bueno, el ministro Fernández, que le habían dicho que esto de pedir que se cambie la fecha porque él iba a estar como vicepresidente, fue interpretado como que no quería ir a dar la cara. Él respondió: yo siempre he dado la cara a quienes me conocen, y que está feliz de ir al Congreso a dar la explicación, así va a poder contar y relatar todas las acciones que están haciendo de parte del gobierno para enfrentar esta situación, ¿no? Bueno, de hecho, sí, parte de la información que sería bueno Clarisa. difundir es qué acuerdos han alcanzado en la región los distintos actores que han constituido la mesa que va a hacer propuestas para esta materia. Bueno, vamos a ir a comerciales y seguimos en el primer café. Descubre lo largo y angosto de nuestro país con las nuevas Chile Tour COPEC 2017, la guía para conocer Chile. Encuentra las 4 guías zonales y los 9 mapas desplegables y disfruta cada rincón de Chile con Chile Tour de COPEC, primera en servicio. Una enfermedad complicada, cesantía y muerte son eventualidades que se pueden mitigar teniendo un seguro de vida. Asesórate con un experto en confuturo.cl. Confuturo es parte de la Cámara Chilena de la Construcción. Y toma Helicar, que es el único colágeno hidrolizado 100% Fortigel de origen alemán que ayuda a nutrir tu cartílago, número 1 en ventas. Seguimos luego entonces Clarisa Hardy, Jaime Mañalich, Jorge Correa Sutil. Carmen, ¿prometes proteger a tu familia en cualquier adversidad? Sí, acepto. ¿Y tú, Luis, prometes asesorarte profesionalmente para brindarle el mejor futuro a tu familia y a sus sueños? Sí, acepto. Bueno, queridos clientes, ya pueden vivir tranquilos. Los declaro oficialmente asegurados con futuro. Si estás pensando en tomar un seguro de vida que proteja a los que más quieres, hazlo en la compañía de seguros Confuturo y déjanos entregarte una asesoría experta en www.confuturo.cl. Confuturo, somos CCHC. Ya, familia, ¿a dónde nos vamos de vacaciones? Yo quiero ir al norte. Leí en la guía que en Punta de Choros habían delfines. No, pues mamá, vámonos a la quinta región y aprendemos a surfear. Ni muerto, yo quiero descansar cerca de un lago y hacer trekking a los volcanes. ¿Saben qué más? Pásenme las Chile Tour, que este año elijo yo. Descubre Chile con las nuevas guías Chile Tour COPEC 2017. Son 4 guías zonales, 3 guías temáticas y 9 mapas desplegables con toda la información que necesitas para conocer Chile. Encuéntralas en las estaciones de servicio adheridas desde 2,000 pesos. COPEC, primera en servicio. Mi pie se lo dijo mi rodilla se lo dijo mi cadera se lo dijo mi espalda se lo dijo mi hombro se lo dijo mi codo se lo dijo mi mano se lo dijo mi boca se lo dijo mi cabeza. Toma Helicart. Descubre Helicart, el único colágeno hidrolizado 100% Fortigel, de fabricación alemana y que ayuda a nutrir el cartílago de tus articulaciones. No todos los colágenos hidrolizados son iguales. Helicart nutre tu movilidad, número 1 en ventas. Los académicos de la Universidad Alberto Hurtado combinan docencia con investigación. Además de ser voces vigentes en el quehacer público, investigan y generan conocimiento relevante al servicio de nuestros estudiantes y del país. 87% cuenta con estudios de posgrado en las más prestigiosas universidades de Chile y el mundo. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Amigo, sí, ¿a cuánto el arriendo de las paletas? 13.200 la media hora. Si quiere una hora, la hago precio, ¿eh? Este verano, no todo tiene que ser caro. Aprovecha el 20% de descuento de 19 a 21 horas en todos los restaurantes y bares del país. Con la promoción Sale a Comer de tu tarjeta BCI. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Enero es teatro, enero es Quilicura Teatro. Homenaje a Juan Radrigán. Del 3 al 29 de enero, ven a disfrutar de lo mejor del Teatro Nacional con entrada liberada y la participación de connotados actores y actrices en escena. Claudia Di Girolamo, Tamara Acosta, Daniel Alcaíno, Gaby Hernández, Amparo Noguera, Luis Tubó y muchos más. Invitado especial, Santiago Amil. Producen Municipalidad y Corporación Cultural de Quilicura. Auspicia BCI Nova. Más información en corporacionquilicura.cl. La tradición del teatro se vive en Quilicura. Desde la oficina a las mejores vacaciones. Desde tu depa a un cumpleaños inolvidable. Desde tu casa a la final de un campeonato que atesorarás por siempre. Desde tu departamento de soltero a la vida que quieres compartir. O desde la casita de muñecas a su primer día de colegio. La mejor forma de ir de un punto a otro en la vida es tener siempre un gran motor que te acompañe. Conoce nuestros modelos en www.mitsubishi-motors.cl o en cualquiera de nuestros concesionarios. Mitsubishi. Ya, familia, ¿a dónde nos vamos de vacaciones? Yo quiero ir al norte. Leí en la guía que en Punta de Choros habían delfines. No, pues mamá, vámonos a la quinta región y aprendemos a surfear. Ni muerto. Yo quiero descansar cerca de un lago y hacer trekking a los volcanes. ¿Saben qué más? Pásenme las Chile Tour, que este año elijo yo. Descubre Chile con las nuevas guías Chile Tour Copec 2017. Son 4 guías zonales, 3 guías temáticas y 9 mapas desplegables con toda la información que necesitas para conocer Chile. Encuéntralas en las estaciones de servicio adheridas desde 2.000 pesos. Copec, primera en servicio. Ven a vivir la magia de la diversión en grande a San Monticello. En enero, grandes shows que no te puedes perder. Viernes 13, ríe sin parar con el humor sin censura de Iván Arenas. Sábado 14, baila al ritmo del maestro de la cumbia, Antonio Ríos. Y todos los viernes, gran sorteo. Maneja tu suerte, un 0 kilómetro o 10 millones. En enero, San Monticello, vas a querer volver. Los especialistas DuoQC destacan. Estudia en el único instituto profesional acreditado por 7 años y adherido a la gratuidad 2017. Postula en duoc.cl. Chile necesita especialistas. DuoQC los forma. M360 es inteligente, sofisticada, entretenida. M360 es para ti. La nueva revista digital de tendencia con contenido editado para mujeres. Entra y descubre un sitio innovador y de contenido contemporáneo, abordado en 360 grados. Moda y estilo, belleza, sexo y pareja, vivir bien, lifestyle, cultura, hazlo tú misma, videos, tutoriales y más. www.m360.cl. Editado para mujeres. 25 grados. 25 grados en Santiago. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café. Toma Helicar, único colágeno hidrolizado 100% Fortigel de origen alemán que ayuda a nutrir tu cartílago, número 1 en ventas. Y lo que todos necesitan para proteger a sus familias es un seguro de vida, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Asesórate con un experto en confuturo.cl. Confuturo es parte de la Cámara Chilena de la Construcción. Y amigo Chile turista, disfruta una experiencia distinta de conocer Chile con las guías Chile Tour Copec 2017. Descubre las nuevas temáticas de trekking, Santiago turístico y turismo aventura. Chile Tour de Copec, primera en servicio. Clarisa Hardy, Jaime Mañalich, Jorge Correa Sutil, ¿a dónde se van ahora? Y a ver si da lo mismo que gobierne un representante de la línea política de Jaime Mañalich, o un representante o una de la línea política de Clarisa Hardy, o una de la línea política de Jorge Correa Sutil. Eso es lo que a veces uno quisiera percibir mejor. Jaime Mañalich. No da lo mismo, evidentemente, y esta afirmación la hago categóricamente porque, a propósito de lo que discutíamos antes, el actual gobierno se ha caracterizado por una renuncia a administrar el Estado. Y eso ha producido graves consecuencias en aumento de la inequidad, en problemas en la educación, etcétera. Y en ese contexto yo creo que la primera responsabilidad política de quien le toque asumir el próximo gobierno va a ser darle una correcta administración al Estado que produce en realidad o tiene como una misión disminuir la equidad, mejorar la educación, cosa que en todos los frentes hoy día se ha fallado.
insisto, no da lo mismo. Yo comparto que no da lo mismo y quiero hacer alusión a lo que yo supongo es la misma percepción que tienen ustedes cuando uno contrasta lo que es el discurso de despedida de Barack Obama en Estados Unidos y la conferencia de prensa que 24 horas después da Donald Trump. Uno hablando de valores y el otro solo con el lenguaje agresivo y violento. Yo creo que Obama nos interpela a algo que Jaime no dijo. No es quien sepa conducir el país, es que le reponga a la política su sentido. Nos interpela a que nuevamente vuelvan a primar valores. Lo que está en discusión es el tipo de sociedad que uno quiere. Tú dices que no hay conducción. Yo quiero señalar la noticia que hoy está en todos los medios. 195.000 estudiantes han ingresado a la gratuidad en el año 2017 en la educación superior. Aumentó notablemente los postulantes a pedagogías y aumentaron los puntajes. Este es el resultado de la carrera docente, que cambió las expectativas para ejercer como profesor. No valorar esto como de los cambios importantes que están ocurriendo en la sociedad chilena, no me lo explico, Jaime Mañalich, por más ruda que pueda ser las diferencias que tengamos. Hoy día las noticias también, y ánimo para todos los estudiantes a la educación superior o postulantes que hoy día empiezan su proceso de matrícula en esta hermosa epopeya que significa tener la oportunidad y el privilegio de estudiar en una universidad y sacar una carrera, ser un profesional, pero a la vez vemos por la falta de conducción política, vemos una incertidumbre en el gobierno de las universidades de Chile que no se había visto hace 30 años, con un CRUCH que está golpeado, con demandas contra el Estado. O sea, creo que ahí hay un símbolo, como lo hablábamos antes a propósito de la Araucanía, de no querer hacerse cargo de los problemas reales de la ciudadanía y mantener pertinazmente una conducta regresiva de privilegio a quienes han nacido las mmejores cunas de Chile para darles gratuidad a la educación superior y no preocuparse de las pensiones, no preocuparse del Sename, quitarles recursos a la seguridad interior, a la seguridad pública, al Ministerio del Interior, cosas que son muy delicadas. Y en ese contexto, insisto, no da lo mismo quien gobierne y hay que hacer un llamado a asumir el control y el gobierno del Estado con extraordinaria responsabilidad, porque lo que está en juego es muchísimo. Ahora, la gratuidad para los sectores más acomodados todavía no es una realidad. Muy lejos, estamos hablando del 50%. Claro, por suerte, pero está es muy la lejos, promesa, ¿no? Para allá vamos. Bueno, yo no lo comparto. Pero se puede contrastar. Estamos hablando del 5% de mayores ingresos en el país y vamos en el 50%. Por favor, queda una vasta sectores medios vulnerables, precarios, que todavía están a la espera de que haya recursos fiscales para poder ingresar a la gratuidad. Y el 100% de ese 50% van a ser personas particularmente privilegiadas en la sociedad chilena, que se niegan rotundamente a endeudarse. Y a mí eso no me parece justo. Yo sé que estoy en la impopularidad más absoluta y radical, pero a mí me parece que de verdad la gratuidad debería estar reservada para casos relativamente extremos. El resto debería ser sobre la base de créditos, porque la gente que estudia en la universidad va a ser la gente más rica. Ahora, esos créditos hay que diseñarlos bien, tienen que tener 20 años de gracia, tienen que tener intereses bajos, pero no veo por qué una persona va a tener el privilegio, claro. pero en fin, no da lo mismo que en gobierne. Pero yo quisiera aportar un punto en esa cuestión. Jorge Correa, sí. No gobiernan las personas. Este país es el país más presidencialista del mundo, pero no obstante ser el país más presidencialista del mundo, aquí gobiernan coaliciones. Y esas coaliciones tienen que tener dos requisitos. Uno, tienen que ser muy amplias, tienen que ser capaces de tener una cierta mayoría social y parlamentaria, porque de lo contrario la gobernabilidad se debilita. Yo digo que Jaime Mañalich exagera cuando dice que este gobierno ha renunciado a gobernar, o palabras de esa naturaleza. Este gobierno tiene problemas de gobernabilidad, y tiene problemas de gobernabilidad no obstante la amplitud de la coalición que lo apoya, que es mayoritaria en el Congreso. ¿Por qué ocurre eso? Porque la coalición no es sólida. ¿Por qué no es sólida? Porque no explicitó su contrato,
porque no tuvo el coraje, la paciencia. Estaban todos acusados de negociar en exceso y de comprometer y de acordar, y los acuerdos tenían mala prensa. Y en ese ambiente, la coalición, con tal de obtener el poder, no explicitó con claridad ni entendió de la misma manera su programa. Y eso, yo creo que para la coalición en la que yo milito, en la centroizquierda, es el problema más grave, y la pregunta esencial es si hemos aprendido la lección. Y yo veo con mucha preocupación, y no quiero con esto atacar a Guillé, por favor, pero yo veo con mucha preocupación que la candidatura a Guillé va en la misma línea. O sea, la postergación del contrato en virtud del cual nos reunimos en torno a una persona, adhiriendo a la persona, lo que después se paga muy caro. Yo creo que este gobierno ha pagado muy caro no haber contado con el respaldo explícito de los partidos políticos para un programa específico. ¿Pero eso es culpa de los partidos políticos o de quién? Haber adherido a este... De todo, Cecilia. No. Primero de los partidos políticos, pero también de la Presidenta de la República. Cuando la Presidenta de la República llega al país y dice: a mí me recibe en el aeropuerto el mundo social, porque yo voy a hacer un gobierno ciudadano, y no van a ir los presidentes de los partidos políticos, los ningunea. En ese mismo pecado cae Guillé hoy día, que del ninguneo de los partidos políticos que hizo el gobierno de Michelle Bachelet en el comienzo de su mandato, pasa a una especie de petición de disolución, y les dice: oiga, pero que los partidos políticos no empiecen con la cacería de brujas a pedirle a su gente que trabaje por el candidato que el partido elija. Por favor, los partidos son... la tarea esencial de un partido es elegir candidatos a los cargos populares y apoyarlos. En la medida en que un partido político permite... Bueno, llevar candidatos si quiere, pero en la medida que el partido político dice: yo endoso a este candidato, sus militantes no pueden empezar a trabajar por otro candidato, porque eso implica negarse a sí mismos. Y eso es lo que Guillé está pidiendo. Entonces, aquí hay en los liderazgos políticos del sector en el que yo milito, yo veo con mucha preocupación la tendencia a no entender la importancia de ser un gobierno de coalición. Y yo creo que en eso... y no voy a hacerle alabanzas a Piñera, pero por Dios, bueno, la voy a hacer. Yo creo que Piñera fue aprendiendo la lección del gobierno 24/7 con puros tecnócratas, en que iba a hacer todas las cosas bien. Hoy día se reúne con Renovación Nacional, después con la UDI, antes con el PRI y con el PRI y con todo. O sea, en Chile no se puede gobernar sin los partidos políticos. Todavía no están tan en el suelo, y los partidos políticos no deben renunciar a ser lo que son. Pero, Jorge, si me permite, por Jaime, seamos justos. La presidenta Bachelet fue de alguna manera el tapón con el cual ocultaron su propia fragilidad a los partidos, responsabilizarla a ella de haber suscrito un programa que simplemente algunos ahora dicen que ni conocieron o no leyeron, es una irresponsabilidad. No la culpa de haber suscrito el programa que suscribió. La culpa de haber ninguneado a los partidos. No la culpo, digo que fue un error político. Pero hagamos un poco de historia. La coalición, cuando nace como concertación, acuérdate lo que se llamaban los gobiernos suprapartidarios. La posibilidad de tener coaliciones de partidos sustentando política y socialmente al gobierno, pero sin la obligación de tener representaciones directas, dándole algún margen de libertad a los presidentes para elegir a sus elencos. Acá se ha dado el peor de los escenarios. Yo lo digo con mucha tristeza porque soy convencida de que el sistema de partidos es fundamental para sostener la democracia, pero también advierto la enorme fragilidad de nuestros partidos y la gran responsabilidad que hay hoy día de reconstituirlos. Y convertirlo, por eso dije que era tan importante de que el elemento central sea recuperemos valores, recuperemos ideas, construyamos coaliciones desde el punto de vista de compromisos programáticos
y no desde el punto de vista de quién puede ser el que mejor nos haga ganar, cualquiera sea el destino que corramos con esta persona. Y entonces la gran tarea y la gran responsabilidad es de los partidos. Jaime Mañalich. No, asisto con admiración a este mea culpa. Yo creo que efectivamente estamos, en relación a lo que decía Jorge, Chile es un país extraordinariamente presidencialista y en ese sentido lo que viene este año, en 315 días más, la elección de un nuevo presidente de la República, es un hecho extraordinariamente importante, probablemente el más importante, que queramos o no marca la suerte de nosotros como país. En ese contexto yo creo que vale la pena resaltar que ha habido y van a haber algunos hechos políticos, aparte del ruido, mucho ruido, pero hechos políticos. Y el primero de ellos que hay que destacar es la encuesta CEP de la semana pasada, donde a consecuencia de ella ocurren las siguientes cosas. En primer lugar, se vuelve a reafirmar el liderazgo de Piñera. En segundo lugar, se produce un entusiasmo extraordinario por una posibilidad de Goich candidata a la presidencia, habiendo además ganado holgadamente la presidencia del partido. La victoriosidad de Guillé son hechos políticos muy importantes que cambian el escenario la semana pasada. Vienen ahora, durante enero, dos hechos muy significativos. El primero ocurre mañana, en que un escenario es que el PPD proclame a el expresidente Lagos como su candidato. Yo soy escéptico respecto a que vaya a ocurrir en realidad aquello. Y la segunda, que el Partido Socialista en su comité central el 21 decida proclamar a un candidato por elección, ¿no es cierto?, por votación, que sea Lagos, o definir su preferencia mucho más tarde en marzo o abril. Creo que esos son dos hechos muy relevantes que de alguna manera marcan el futuro o lo que puede ocurrir con la influencia de la candidatura de Alejandro Guillé, porque si efectivamente Lagos es proclamado y se alinea, como dijo Marco Antonio Núñez, el diputado ayer, detrás de la candidatura de Ricardo Lagos, la situación para Guillé en los próximos meses se va a poner muy, muy complicada, porque va a tener efectivamente un candidato de gran relevancia adelante. Bueno, eso es en cuanto a todos los climas y las especulaciones y todo lo que podría ocurrir, y estamos en pleno, se está cocinando, ¿no? En un cuadro de alta abstención, porque una de las cosas en que yo por eso sigo insistiendo y compartiendo con Jorge de lo fundamental que es el rol de los partidos, que tienen hoy día una responsabilidad, y lo digo para todo el sistema de partidos. Entre otras cosas me preocupa lo que va a ocurrir en la derecha con una radicalización conservadora por la nueva presidenta de la UDI, que en mi opinión tiene juicios que incluso violentan los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, esto de tratar de antinatura a ciertas partes de la sociedad chilena me parece muy violento. Me pregunto cómo hace una candidatura de la derecha para conciliar esos extremos que tiene a su propio interior. Por lo tanto, están desafiados todos los partidos a vencer la desafección, la desconfianza, la abstención que se está expresando en las encuestas. Y la CEP lo más importante que revela es que hay un 50% de la población, no es que no sepa, en rigor es probablemente el electorado que ni siquiera se va a pronunciar. Y entonces tenemos, cuando tú hablabas de los riesgos de gobernabilidad, es cómo recuperamos la confianza y la credibilidad de una parte de la ciudadanía que va a mirar desde afuera todo esto. Ciertamente, Clarisa, para recuperarlo, lo primero que tienes que hacer es reconocerte a ti mismo como lo que eres. O sea, si los partidos políticos deciden no ser partidos políticos, deciden ser unas agrupaciones simpáticas que no son capaces de movilizar a sus militantes en favor de un candidato, o que se resisten a nombrar un candidato, o que postergan indefinidamente el nombramiento de los candidatos, yo creo que los partidos políticos van a seguir perdiendo prestigio, porque la única forma de recuperar el prestigio, que está bastante bajo, ciertamente, es parándote frente a la sociedad diciendo quién eres, pues. Cuando los partidos políticos juegan a hacer otra cosa, yo creo que ¿Y a quién se refiere Jorge Correa Sutil? ¿Quién está jugando a hacer otra cosa? ¿Todos? Cuando los partidos políticos dicen que no van a tomar medidas disciplinarias en contra de los militantes que trabajen por un candidato distinto a lo que ellos proclamen, yo creo que los partidos políticos se niegan a sí mismos. No sé quién, no sé a quién hace referencia. El Partido Socialista dijo que en este momento, mientras no hay definiciones, ciertamente no puedes impedir las expresiones personales. Pero, perdón, para completar la idea,
Esta misma discusión tendría sentido si es que los partidos no estuvieran haciendo nada. El sábado pasado hubo una reunión en la región metropolitana con 350 asistentes, bastante jóvenes en su gran mayoría, estaba tu hijo entre otros, Jaime, una reunión programática. No se habló de liderazgo, no se habló de candidatos, pero se habló de ideas durante todo el día sábado. Eso es una voluntad de expresar quiénes somos. Se habló del actual sistema de pensiones, por ejemplo, que la presidenta Bachelet dijo que era sencillamente inviable. Vuelve el tema de entre otras cosas. Y ayer el ministro de Hacienda también se reunió con los empresarios para ver el tema de las pensiones, ese tema. Y Alejandro Guillé en su discurso, cuando fue proclamado por el Partido Radical, dijo que las AFP nos habían mentido, engañado y que, en fin. Ese va a ser un tema de campaña fuertísimo, porque le hace mucho sentido a la ciudadanía. Jaime. Sí, o sea, la presidenta dice el sistema, todos estamos de acuerdo en que el sistema tiene que cambiar. Claro. Bueno, porque no avanzamos en un proyecto concreto y tratamos de sacar una solución. ¿Qué sentido tiene sacar rédito? Así, mira qué simpático lo que dice, no está de acuerdo, el sistema está malo, pero ¿cuáles son las propuestas concretas? Y ponerlas en la mesa, como tú mencionas, una propuesta de campaña que sea criticable, que sea analizable. Ahora, respecto a lo que se señalaba antes con Jorge y la responsabilidad de los partidos políticos, a mí me llama profundamente la atención, por ejemplo, que el día de ayer el Partido Socialista autorice que un exministro se presente a candidato a senador frente a nuestro candidato Camilo Escalona, en circunstancias que este exministro tiene una causa judicial y está encausado. ¿Cómo es posible? No. Declaró como imputado. O sea, declaró en calidad de persona que podía tener responsabilidad, pero no se le ha formalizado cargo alguno todavía. Bueno, pero vuelvo a decir, es raro que el Partido Socialista le dé luz verde a un competidor de Camilo Escalona en circunstancias que tiene una yaya que tiene que aclarar antes, y eso es responsabilidad de los políticos. Yo, Cecilia, no quiero que podamos terminar sin hablar un poquito de los hospitales, si se puede. ¿Cómo no? Bueno, yo creo que también ha ocurrido en los últimos días un sinceramiento, como se dice ahora, hablar con la verdad, respecto a la agenda de construcción hospitalaria que va a alegar este gobierno. La situación es muy catastrófica, la ministra ha dicho que serían del orden de 10, yo creo que van a ser 6 hospitales muy pequeñitos los que van a quedar funcionando, inaugurados. Y en este sentido, yo pienso que la visita del Contralor ayer, que está hablando de una forma bastante dura en este tema y a otros, políticos incluso, es muy relevante. ¿Visita dónde? Visita, a la Comisión Investigadora de Construcción de Hospitales en la Cámara de Diputados. Y cuando el Contralor señala, he tenido que anular 3 contratos de grandes hospitales, alcanzó a hablar solo de 3, quiero recordar que los hospitales que la Contraloría objetó son 5, de los cuales están los que analizó ayer, que son el hospital, los 5 son el Barros Luco, Chillán, Higuera, San Antonio, Linares, grandes hospitales, gran esperanza de la ciudadanía, y en ese sentido creo que volviendo atrás a la situación de desgobierno, cuando el Contralor dice aquí hay errores infantiles, o sea, diligencias mínimas que deberían haberse hecho bien, incluso motivando la crítica al gobierno del diputado Juan Luis Castro. Yo creo que estamos hablando de un tema muy delicado para la ciudadanía, que es necesario pedir responsabilidad, pedir cuenta y aclarar qué es lo que pasó, porque estamos hablando de algo que se traduce en daño. La subsecretaria de Salud esta mañana en el diario de Cooperativa se refirió a este tema, Jaime Mañalich, y dijo que a estas objeciones que presentó la Contraloría a las licitaciones de hospitales, y aseguró que los errores que pudieron ocurrir en estos procesos no son, entre comillas, leceras, como tildaron los parlamentarios. Dijo que no podemos hacer un análisis tan liviano y ligero respecto a una situación tan delicada como es licitar un hospital como el Barros Luco al catálogo de lesera. Como se dijo, se está haciendo un análisis ligero, estamos hablando de licitar un hospital de cerca de 340.000 millones de pesos que da servicio a una población de más de 1 millón de habitantes y por tanto no podemos pensar que se haga de forma liviana. Eso fue lo que dijo la subsecretaria de Salud. El Contralor usó otro adjetivo que es increíble, y son increíbles, o sea, que no tengan las finas, que no completen los mínimos procedimientos administrativos. Incluso quiero citar, Juan Luis Castro dice, es muy inexplicable lo que hemos visto en el caso del Barros Luco, donde hay omisiones que parecen absurdas y ridículas. Lo que es verdad. Yo creo que es indesmentible lo que señala Jaime, es evidente después de escuchar la fundamentación del Contralor.
Y ciertamente el otro aprendizaje, ya que uno quiera sacar aprendizajes de lo vivido, es en los programas no jugar con expectativas y ajustar realmente lo que se puede hacer en un gobierno de 4 años y distintos plantear proyectos estratégicos. Además, aún así quiero recordar que la inversión en hospitales y lo que se está haciendo es de todos modos récord en la historia de inversiones en Chile. Clarisa, tengo que saltar, perdón. La presidenta comprometió $4.000 millones de inversión, ya se rebajaron formalmente las leyes de presupuesto a 2.400. Y de esto, la ejecución presupuestaria real, porque después se saca plata de esto y se compran cosas que nadie pidió y no estaban en el marco de la ley de presupuesto, la inversión real es del 50%. O sea, en realidad, la inversión real en infraestructura hospitalaria es de las más bajas reales que ha existido, independiente de todas las declaraciones voluntaristas que se hagan. Bueno, la ministra de Salud dice todo lo contrario. En 2 oportunidades le he preguntado lo mismo Jaime Mañalich y bueno, ahí son distintas interpretaciones, ¿no? Sí, Jorge, muy breve porque tengo algo más que decirle a Jorge Correa Sutil. Bueno, muy bien. Jaime Mañalich usa el calificativo desgobierno para sacar réditos políticos. Yo creo que este es un hecho que vale la pena de analizarlo, porque yo entiendo que el problema es que el Ministerio de Salud descentraliza su capacidad de resolver las licitaciones. Este es un llamado, y el Estado de Chile, no este gobierno, el Estado de Chile en sus funcionarios públicos parece no tener la capacidad descentralizadamente de resolver bien las licitaciones de hospitales a que llama en las cifras que la subsecretaria ha señalado. Este es un llamado de atención muy importante. La tarea política central de Chile, creo yo, estoy cada vez más convencido, consiste en fortalecer al Estado para poder hacer tareas de esta naturaleza que le son ineludibles, igual que la delincuencia. 2, tenemos un llamado de atención importantísimo aquí al llamado popularísimo de la descentralización. Si no instalamos en las regiones la capacidad política de resolver cosas de esta naturaleza, la descentralización va a significar que las regiones van a quedar más deterioradas que lo que están hoy día. Entonces, tenemos que hacer las cosas bien y no las estamos haciendo bien. Jorge Correa Sutil, solo una mención que Isidro Solís llamó para, reaccionando un poco a lo que dijo sobre Alejandro Guille. Dice que es un despropósito decir eso, que es antipartidista porque fue proclamado por un partido. Bueno. Chuta, eso es un honor, que te llamen directo. No, yo no estoy disparando contra Alejandro Guille, por favor, creo que es un líder de la coalición. Estoy advirtiendo de una actitud de denostación de la importancia de los partidos políticos cuando Alejandro Guille invita a los partidos políticos a renunciar a sí mismos. Esto es, a darle plena libertad de acción a todos sus militantes para adherir a quien se les ocurra sin que los partidos políticos tomen decisiones. Me parece que está denostando a los partidos políticos. Y esa actitud, no Alejandro Guille, esa actitud no es buena. La vivimos ya en un gobierno pasado y estamos pagando costos muy altos por haber tomado esa actitud. Es bueno tomarla. En todo caso, ir a las primarias es el lugar y el espacio en donde va a haber ese pronunciamiento. Bueno, Clarisa Hardy, Jorge Correa Sutil, Jaime Mañalich, muchísimas gracias, que les vaya muy bien, hasta la próxima semana. A ustedes. El primer café en Cooperativa fue presentado por Seguros de Vida con Futuro. Helicart, nutre tu movilidad. Chile Tour Copec 2017, la guía para conocer